Bueno, arrancamos entonces. Em, bueno, ya están entrando todos, les volvemos a dar la bienvenida a los que entraron hace un ratito. Hoy comenzamos el segundo encuentro. Em, la idea del encuentro de hoy es, bueno, profundizar sobre algunos aspectos un poco más técnicos que tienen que ver más con el aula virtual. Ya vamos a profundizar un poco sobre eso. No nos vamos a volver a presentar porque ya nos conocemos, pero sí hoy nos acompaña Claudia Floris, que es la directora del CIED. Eh, Hola Claudia. Hola, buenas tardes a todos, todas. Eh, bueno, un poco también ella está para acompañar todo este proceso y contarles algunas cuestiones. Así que vamos a comenzar primero con sus palabras y después, posteriormente, si se produce algún intercambio, es bienvenido y si no, avanzaremos con los temas de hoy. Bien, buenas tardes de nuevo. En realidad yo lo que quería fundamentalmente era hacer algunas aclaraciones con respecto a procesos administrativos que tienen que ver con la designación de ustedes. Las designaciones se van a hacer precisamente desde el CIED, desde el Sistema Institucional de Educación a Distancia. Tienen que haber recibido o van a recibir un mail desde el CIED. También, si falla la cuenta del CIED, puede ser que aparezca el nombre de Mariana Granja, que es la administrativa que está haciendo el proceso. Entonces, así como yo se los comento a ustedes, también se los voy a comentar a los tutores pares, pero si entre ustedes circula algo que no se sabe o eso, bueno, sería importante que cualquier cosa me escriban a dirección CIED y me digan la dificultad que están teniendo. Lo que les voy a pedir es que a Pedagógica CIED, que es el correo con el que nos estamos comunicando para este programa, nos envíen aquellos que no han recibido ningún pedido de documentación, que no les ha llegado esto. Eso por un lado, es decir, mándennos el mail que están usando, al cual nosotros nos podemos volver a dirigir para pedir la documentación. Esa documentación fundamentalmente es la declaración jurada y algún otro documento adjunto. Es importante que como es mucha la cantidad de gente que tenemos que armar estas designaciones y no se puede hacer de a una, vamos a ir armándolas por unidades académicas. Pero también esto va a llevar un trabajo, porque va a salir la designación del coordinador de los tutores más los tutores de esa unidad académica. Entonces, lo que acordamos en Secretaría Académica es que por más que ustedes comiencen a trabajar ya, la designación va a salir del 1 de abril al 31 de julio. Entonces, cuando ustedes hayan terminado la tarea en junio, igual van a seguir cobrando en julio. Y este mes no van a cobrar porque en realidad la designación empieza el 1 de abril. ¿Está? Es decir, sí o sí van a cobrar igual los 4 meses. Pero la designación, por la tardanza que lleva 110 o un poquito más de documentación que tenemos que estar juntando y agrupando, organizándola para hacer la designación, nos va a llevar gran parte del mes de marzo. Entonces, quiero que se queden tranquilos de que los 4 meses los van a cobrar después, pero lo van a cobrar, ¿sí? Si hay alguna otra consulta, si quieren hacerla ahora, o si no, me escriben a dirección CIED, yo para no sacarles tiempo a este rato que es bien preciso para el trabajo sobre la coordinación. Lo único que me queda decirles es que lo que aspiramos a que este trabajo de coordinadores y tutores es que también se cree una red entre las unidades académicas, es decir, entre ustedes, los coordinadores, que también puedan, a partir de esta experiencia, empezar a compartir, a generar otras experiencias. Esto
si bien es importante para estos 4 meses, es importante que generemos después nuevas propuestas, otros proyectos. Así que, bueno, para eso también pueden contar con todo el equipo del Sistema Institucional de Educación a Distancia, en tanto sean tutorías virtuales, ¿no es cierto? En la medida en que sean presenciales ya no tenemos nosotros participación. Pero es fundamental que podamos ir armando cada vez más esta red de comunicación virtual entre las unidades académicas y poner como prioridad al estudiante que se encuentra tan perdido, no solo en la universidad, sino que encima en la virtualidad. ¿Sí? Andrea, ¿vos me ibas a decir algo? No, yo lo que iba a hacer un pequeño detalle, que ayer los tutores preguntaron en la reunión el tema del horario que ellos tenían que poner. Ellos no sabían si tenían que referir a algún horario en particular. Obviamente que les dijimos que entendíamos que prácticamente toda la actividad iba a ser virtual, con lo cual era como una formalidad poner las horas, porque bueno, Exacto, si bien ellos iban a tener una organización de trabajo y a lo mejor se ponen unos horarios en cada uno de los equipos de las unidades académicas, que lo pusieran en forma genérica. Diego les explicó que estaba presente, que también es una formalidad, en este caso en lo virtual, porque si fuera presencial no es tan informal, porque bueno, los seguros y todas esas cosas dependen también de los horarios que uno establezca en una declaración jurada, pero que en este caso, que bueno, que igual después les hicieran la consulta a cada uno de ustedes, pero les transmito la inquietud de los tutores y la consigna que les dimos, que pusieran que sí tenían que respetar las 10 horas, pero que tomaran eso como una cuestión genérica que después no iba a ser literal. Perdón, una cosa que me acordé ahora, en el caso de ustedes que tienen cargos docentes, es importante que tengan en cuenta si tienen 50 horas, 40 horas, digamos, eso es muy importante para que no entren en incompatibilidad. Entonces, si hay algún caso así, lo tenemos que ver especialmente a ver de qué manera lo resolvemos, porque en ese caso van a tener que cobrarlo de otra manera, pues no se puede sumar a las 50 horas que tengan en universidad. Pero eso es importante, que sean cuidadosos con las horas que declaren y obviamente que no se superpongan. Este es el tema, ¿sí? Bueno, quedo a disposición, cualquier cosa. Ahora relacionan nombre con cara, esta soy yo, cualquier cosa me escriben a dirección 100. Gracias, Claudia. Chicos. Adiós. Bueno, vamos a comenzar el encuentro de hoy. Como ustedes ya lo vieron en los mosaicos del aula, la temática de hoy es el entorno Moodle. Nosotros lo que pensamos en primer lugar es hacer un sondeo para ver el grado de experiencia que ustedes tienen con la plataforma, porque entendemos que en su labor docente seguramente ustedes han hecho un recorrido sobre esta plataforma, que es bueno, la que está institucionalizada en la universidad, y es tanto la que estamos usando ahora para trabajar, como la que van a utilizar los estudiantes ingresantes, y el espacio también de interacción que sugerimos y aconsejamos que también utilicen ustedes para trabajar con la coordinación y al mismo tiempo para que los tutores trabajen con sus tutorandos, ¿no es así? O con sus pares. Entonces, un poco la finalidad del encuentro tiene que ver con qué orientaciones podemos pensar para ejercer la tutoría a partir de este entorno. Para ello armamos, bueno, un sondeo que lo voy a abrir. Simplemente lo único que tienen que poner es un número del 1 al 10. Y está abierto por 5 minutitos. Así que ahí simplemente tienen que marcarlo. Creo que los que están por teléfono celular, no sé si lo pueden ver el sondeo, pero bueno, lo probamos. Y si no funciona, no hay problema. Bueno, y como decíamos antes, la intención del encuentro de hoy es dar algunas sugerencias, plantear algunas cuestiones básicas
de algunas de las herramientas y de los recursos de Moodle para poder ejercer esta labor de coordinación y también para que ustedes puedan asistir a sus tutores. No es la idea del encuentro profundizar en todo el uso de la plataforma, porque eso nos llevaría muchísimo más, llevaría casi el armado de un taller completo, ¿bien? Sino es, como decía antes, brindar sugerencias, presentar algunas funciones y luego fomentar cierto intercambio por algunas dudas que puedan llegar a surgir. Vale aclarar también que desde el CIED hay otros espacios que son importantes que ustedes también los conozcan, desde donde se puede trabajar, indagar e investigar sobre todas estas diferentes funciones que vamos a ver hoy y profundizar muchísimo más a través de tutoriales, explicaciones, como son la mesa de ayuda de estudiantes, como lo es la mesa de ayuda para docentes y como lo es también el canal de YouTube del CIED. Todo esto de lo que estoy hablando actualmente está en el aula también, ¿bien? Digo porque si ustedes necesitan los enlaces para ingresar, lo que sea, todo este material está también en el aula. Bien, bueno, voy a pasar a compartir pantalla, no sé, Andrea, si querés... No, estábamos en el chat que algunos no podían interactuar con el sondeo, así que bueno, les propuse Claro. que lo coloquen en el chat. Nada, y sumar a lo que decía Hernán, que era un poco lo que hablábamos ayer, ¿no? Tratar de adecuar un poco el discurso y los temas a la profundidad de los temas a tratar en función de estas experiencias, porque bueno, algunos conocemos que tienen un manejo, un dominio bastante amplio, pero por ahí no de todos. Entonces, bueno, para que sea de utilidad para todos, hacer un poco como este pequeño sondeo panorama, por lo que veo ahí, o por lo que no sé si Hernán estás mirando, bueno, tenemos un grupo con bastante experiencia, así que a lo mejor este pantallazo que decía Hernán medio genérico, lo que podemos hacer es, a lo mejor, si ustedes tienen alguna pregunta puntual o algún uso que desconocen o algún uso sobre lo que quieran compartir, vamos haciendo ese intercambio, más allá de la exposición en sí. Tal cual. La idea no es redundar en cosas que ustedes ya conocen, ¿no? Por eso decíamos de presentar las funciones, cuáles son las que nosotros consideramos más importantes para la labor de coordinación y para la labor de tutoría, y luego, bueno, fomentar cierto intercambio. Bueno, no doy más vueltas, vamos derecho a compartir las... Cierro el sondeo entonces, porque ya han respondido todos los que podían, ¿no es así? Bien. Listo. Perfecto. Vamos a compartir. Bueno. ¿Ven bien? Perfecto. Muy bien. Bueno, aquí lo que tenemos es un resumen básicamente de lo que se trata el entorno Moodle, que ustedes, como la gran mayoría dijo, ya lo conoce, el cual nos permite crear cursos, ¿sí? y gestionarlos a través de diferentes herramientas y diferentes modalidades que tienen que ver con todas estas funcionalidades que estamos viendo aquí, ¿no? Desde diferentes formatos, cada unidad académica tiene su formato, su plantilla de Moodle, no es lo mismo el Moodle, más allá de la versión, ¿no? Estamos hablando del entorno gráfico que utiliza ingeniería, que utiliza económicas, por ejemplo, pero sí son iguales las funcionalidades, los recursos, las actividades, la forma de administrarlo, ¿bien? Entonces es importante ir conociendo esas cuestiones. Avanzo. Nosotros consideramos que tanto para la labor de coordinación como de tutoría, hay ciertos espacios y funcionalidades de Moodle que son fundamentales, especialmente aquellas que generan interacción. Por eso planteamos como dispositivos para la interacción las herramientas que tienen que ver o los dispositivos que tienen que ver con la comunicación y los que tienen que ver con los relevamientos, que son aquellos que nos aportan datos e información para generar, mejor dicho, información, informes,
sobre las actividades y el ingreso y el desempeño dentro de esas aulas. Bien. Entonces, vamos a dividir esto en los dispositivos de mensajería y correo, el foro, los de comunicación sincrónica y los relevamientos. Es importante también aclarar que el hecho de que planteemos este encuentro desde Moodle no excluye otras herramientas que se puedan utilizar para interactuar tanto desde la coordinación como con los pares. Ahora, sí es importante pensar que los ingresantes a la universidad van a interactuar en esta plataforma y sería interesante también que tengan esa experiencia dentro de la tutoría y un acompañamiento de sus pares para justamente poder enriquecer y hacer mucho y fortalecer ese avance en la plataforma. Bueno, como decía, en esta primera instancia vamos a presentar estas tres funcionalidades que son el foro, el correo y la mensajería interna, que hay dos que permiten una integración del formato de edición de los textos, porque son herramientas de comunicación asincrónicas, y bueno, en el caso de la mensajería interna también, lo que cambiaría es en el chat, que todavía no lo vamos a ver, y permiten enriquecer el texto o agregar o integrar ciertos formatos como audios, videos, objetos, diferentes iconos. Es importante esto que ustedes lo conozcan, que ya lo deben conocer, pero hacer la aclaración nunca está de más, porque siempre esto enriquece la comunicación a la hora de plantear alguna información en un foro o en un aviso para los tutores. Bueno, si nosotros queremos subir un video, queremos subir algún material, lo que sea, sabemos que a través de estas herramientas de edición también lo podemos hacer. Si me permitís, Hernán, también importante, porque a lo mejor los tutores no tienen tampoco esa destreza o esas oportunidades para establecer este tipo de mensajes, como decía Hernán, enriquecidos, ¿no? Con esta paleta de edición que está disponible. A lo mejor ellos en su rol de estudiantes se han limitado a usar por ahí las herramientas de manera más limitada, y en este rol de tutores sería importante que ustedes fomenten, que traten de sondear, de indagar si ellos, digamos, tienen en claro de qué manera se pueden integrar estos formatos en el rol que este proyecto les demanda, ¿no? Es hacer esa aclaración, digamos. Bien, André, gracias. Muy bien. Bueno, para pensar tanto la actividad de coordinación y tutoría, nosotros proponemos un circuito, ¿sí? Sugerimos un circuito en, digamos, tres enfoques diferentes. Actividades de seguimiento, o un enfoque que tiene que ver con el seguimiento, otro con el asesoramiento y otro con la intervención, ¿sí? La carga y la creación de dispositivos. A partir de estos tres aspectos, nosotros podemos ir comunicando y viendo diferentes funcionalidades y cuestiones que tienen que ver también con, como decíamos, en el seguimiento, el acceso, la participación, la interacción, en el asesoramiento, desde la navegación en el aula, diferentes tipos de consultas que podamos realizar, la composición de mensajes. Y con respecto a la intervención, bueno, hacer diferentes ajustes, plantear propuestas, cargar contenidos. Esos serían, digamos, tres ejes fundamentales y enfoques para pensar cómo utilizar el aula para la coordinación. Recordemos que no es una tarea docente, ¿sí? Por eso algunas actividades están pensadas, por ejemplo, o herramientas, están pensadas para esa función. Nosotros aquí estamos pensando en otras. Siempre vuelvo a repetir lo que planteaba antes y la recomendación de explorar los espacios generados por el CIED, que son la mesa de ayuda de docentes, el canal de YouTube del CIED y la mesa de ayuda para estudiantes. Perdón, hago otra intervención. Y como vamos a ver en el tema de mañana, también todo el conjunto de dispositivos, que así como el CIED ha desarrollado estos que, bueno, que habitualmente estamos mencionando como apoyo a la actividad de los docentes, cada una de sus facultades tiene
también su espacio, a veces equipos, personal en el que también se ofrecen toda esta serie de dispositivos o de apoyos. O sea que también mañana vamos a ver cómo ese tema, ¿no? Como estar atentos a todos aquellos dispositivos de apoyo y de articulación que al interior de cada unidad académica ustedes tienen disponibles para hacer uso durante el proyecto, ya sean ustedes como los tutores. Tal cual. Nosotros aquí planteamos una especie de esquema en el cual planteamos la tarea de tutoría en 3 fases, y pensamos también en cómo orientar a esos tutores en esas 3 fases, ¿no? En qué cuestiones deberíamos apuntalar como coordinadores. Esto no quiere decir que lo tengan que realizar de esta manera, ¿bien? Nosotros lo sugerimos, y además estos no son compartimentos estancos, estas funciones y estas fases se solapan entre sí y tienen que ver con el recorrido que vaya realizando cada unidad académica, cada grupo de estudiantes, cada grupo de ingresantes, de tutores, ¿bien? No es, no es una fórmula, sino que es una sugerencia en cuanto a la organización y la exploración del aula. Por eso hablamos en la primera fase de brindar ciertas orientaciones sobre el registro, sobre el acceso, la exploración del aula, qué cuestiones a observar, a analizar, cómo, si todos se matriculan correctamente, ¿no? ¿Cuál es el nivel de acceso? Bien, esas cuestiones son muy importantes en esa primera fase. Ya una vez avanzado sobre eso, como decía, se superponen también estas cuestiones, en esa segunda fase ya las orientaciones van un poco más enfocadas a la interacción y al desarrollo de otro tipo de cuestiones, de actividades. Cuando hablamos de actividades no estamos hablando de tareas clásicas, sino que estamos hablando de las actividades que propongan ustedes como coordinadores para su grupo de tutores, o que los tutores propongan ciertas cuestiones, encuentros sincrónicos, la actividad que propongan para su grupo de tutorandos, ¿sí? ¿Bien? Y en la tercera fase, ya con una experiencia un poco más fuerte en el aula, ya es una fase mucho más de consolidación de esa interacción y de intercambio. ¿Bien? Y ahí habría que, ir registrando, también relevando, ¿no? Los datos a buscar, las participaciones, las interacciones, qué participación, quién no participó, si hubo participaciones previas o no. Bueno, ya tiene que ver con otro tipo de expertise. Pero, como decíamos, es un avance progresivo en el aula. Tal vez pensarlo de esta manera nos va a permitir organizar un cronograma de acciones mucho más concreto, ¿no? Y obviamente que en base a esto ustedes les ayudará también a la toma de decisiones. Por eso lo aconsejamos y lo planteamos. Vuelvo a repetir, no tiene por qué ser de esta manera, simplemente son a modo de sugerencia. Bien. Si hay Hernán, ¿podrías preguntas, hacer una pregunta? sí, eso iba a decir. Si hay preguntas, adelante. Bien, te hago una pregunta. Por un lado, ¿cómo podríamos generar un aula para la tutoría, y cómo realizaríamos el proceso de matriculación? Si lo hacemos de manera manual, si pedimos asistencia a alguna oficina, ¿cómo lo haríamos? Y por el otro lado, vos hablas de el trabajo de los tutores en relación a los tutorados. Ahí por ahí yo no sé si me adelanto mucho. ¿Cómo es que pesquisamos por ahí ingresantes que puedan llegar a requerir de una tutoría más cercana? ¿Cómo se va a enlazar el tutor con el tutorado, ¿no? ¿Cómo está pensado eso? Si está por ahí pensado desde un lugar más creativo, tenemos que enlazar con no sé, con la Secretaría Académica, con quién, como para poder detectar estudiantes en riesgo. Ahí tengo por ahí un poco signos de pregunta. Eso seguramente... Perdón, Hernán. Sí. Perdón, iba a preguntar exactamente lo mismo que Julieta, soy Victoria. Porque no entendía bien si es que el aula nos la iban a dar a ustedes, si nosotros dentro de nuestro campus, de cada unidad académica, tenemos que generar ese propio espacio. Y por otro lado, nosotros seguramente lo vamos a articular con el programa de acompañamiento del cual yo formo parte. O sea, nosotros somos
5 docentes que estamos dentro de un programa de acompañamiento. Es mucho más largo el título, pero no me lo acuerdo, es bastante denso. Pero bueno, se creó un poco para eso, ¿no? Y ahí hemos ya detectado montones de problemáticas relacionadas a lo virtual y no, digamos. Así que yo creo que por ahí sí, ahí les estoy contestando lo que dice Julieta dentro de medicina, ¿no? Pero bueno, esto saber bien cómo vamos a hacer esto del aula. Bien, la apertura de aulas la gestiona cada unidad académica, con sus gestores, cada unidad tiene su gestor y lo van a trabajar de esa manera. ¿Bien? No sé si... Pero Perfecto, nosotros, perfecto. pero una pregunta, nosotros ahí, por ejemplo, en humanidades, ¿no? Sí. Va a haber tipo un cuadradito donde va a estar la materia, donde están las materias, donde esté, no sé, aparte, plan de tutores o programa de Exactamente, eso acompañamiento. depende, por eso, vamos a esto. Mañana vamos a ver cuáles son, digamos, los dispositivos de gestión de accesorios también, que es lo que planteaba Andrea antes. Pero ustedes sepan que tienen gestores Moodle en cada unidad académica y pueden, tienen que pedir su aula. Ah, ok, sí, Carolina Rojas, yo, o Tienen que Sabrina, tener eso. A esa, partir está de bien. eso, la recomendación que hacemos nosotros, o por lo menos que yo les hago de la coordinación, es que como coordinadores, cada uno de ustedes tenga un aula Bien. de coordinación. Y que en esa Pido aula la de palabra, coordinación, Hernán. sí, Perdón, tenga su Hernán. tutor. Sí. No, aclaro que, no sé si me escuchan, aclaro que desde la dirección nosotros empezamos a partir de ahora a comunicarnos con los secretarios académicos para compartir esto. Es decir, también cada secretaría académica va a saber que nosotros les estamos pidiendo esta serie de dispositivos que van a tener que armar. Es decir, va a ser una comunicación de doble vía. Ustedes deberían comunicarse con el secretario académico o secretaria y igualmente desde el CIED nosotros vamos a hacer una comunicación para aclarar todo este proceso que en realidad estamos iniciando en este momento y lo estamos creando en la medida en que vamos viendo cómo es la estructura de todo lo que hay, y a partir de eso entonces van surgiendo de la propia experiencia, de lo que está pasando en este momento. Bien, pero yo puedo ya en esta semana mandarle un mail a Carolina, estoy autorizada, digamos, a decir, presentarme, ya nos conocemos con Caro, pero digo, presentarme en este rol y solicitar, además No, de primero, mandar otro perdón, mail. Sí, perdón, no, primero secretario académico. ¿Sí? ajá, Porque este bien, programa es un programa que está centralizado en la Secretaría Académica de la universidad y nosotros estamos coordinando, pero en realidad cada secretario académico tiene que estar en contacto con ustedes, o ustedes con ellos, para que conozcan cuál es la serie de actividades y la serie de requerimientos que ustedes tienen para la unidad académica, pero también el secretario académico les va a tener que decir a ustedes qué cuestiones específicas quiere para la unidad académica. Nosotros estamos hablando en términos bien generales de lo que es el programa, pero después al interior de cada unidad académica puede haber algunas actividades o algunas cuestiones que plantea la unidad académica, que ahí nosotros no tenemos injerencia. Justo en Humanidades está con licencia médica la secretaria académica. Sí. Pero bueno, te digo, te averiguo y te comento con quién tenés que trabajar. Bueno, perfecto. Gracias. De nada. Sí, yo quería agregar que más allá por ahí de los circuitos formales, como dice Claudia, digamos, de que ustedes tengan que recorrer para hacer la solicitud de aulas, la previsión del proyecto es, como dijo Hernán, tener un aula de trabajo con los tutores, con su equipo interna. ¿Por qué pensamos en un aula? Porque bueno, nosotros dijimos de entrada que esta tutoría tiene que ver básicamente con el proceso de afiliación universitaria, pero desde la perspectiva del acompañamiento de la cuestión de la virtualidad. Entonces, como decíamos también hoy, estos estudiantes que se convierten ahora en tutores tienen la experiencia de trabajo como estudiantes
y a lo mejor nosotros pensamos que si el ámbito de trabajo del equipo, o sea, de los tutores con su coordinador, era un aula virtual, también es una oportunidad de ellos para conocer las herramientas desde otra perspectiva de uso. Por eso es el planteo que nosotros hacemos de que haya un aula del equipo de trabajo organizada a través del coordinador. Y además, y con la misma finalidad para con los estudiantes, si bien la forma de organización, como decimos desde el principio, dependerá del plan que configure cada coordinador en acuerdo, como decíamos recién, con la Secretaría Académica de su facultad, también pensamos que uno de los dispositivos posibles, no el único, también pueda ser a través de un aula virtual de Moodle. Me refiero a la actividad de los tutores para con los ingresantes. Pero que sería aparte... Perdón, que sería parte de este aula que es interna, nuestra, de tutores y nosotros, ¿no es cierto? Exactamente, porque nosotros ahora estamos trabajando en aulas virtuales del campus del CIE, y la idea es que ustedes instrumenten al interior de su unidad académica este proyecto con aulas del propio campus. ¿Por qué? Porque, bueno, es sobre lo que cada estudiante va a trabajar una vez que inicien las cursadas y sobre lo que van a tener que asesorar los tutores. Por eso es importante que sea en el campus de la propia unidad académica, que como decía Hernán, las instalaciones son equivalentes, no son todas iguales, no todas tienen la misma versión y no todas tienen, digamos, la misma interfaz. Por eso es muy importante que este trabajo, sobre todo el que ustedes puedan proyectar de trabajo concreto de la tutoría, se haga en un aula del propio campus de la facultad. ¿Sí? Sí. Después los circuitos formales de cómo ustedes piden un aula habitualmente, bueno, tendrán que seguir los circuitos habituales con el acuerdo, como decía Claudia recién, de la Secretaría Académica. Y sobre el tema de compatibilizar con otras cuestiones, es el tema de mañana, así que no me adelanto. Claro. Algunas cuestiones. A ver, no estamos planteando que todos los tutores, que cada uno de los tutores tenga un aula, porque eso también va a tener que ver con qué función cumple, cómo ustedes los organizan, cómo los coordinan, si arman equipos, no. Pero sí es importante que exista entre los tutores y sus pares y los ingresantes un espacio de interacción que tenga que ver con esas competencias virtuales que son necesarias para esa afiliación universitaria, bien, porque el programa se enmarca en ese aspecto. Entonces, sí tenemos que pensar, por eso también lo planteamos de esta manera, en que ustedes gestionen un aula Moodle y que luego también exista un aula Moodle de tutores, o varias, no sé cómo lo van a organizar, en donde ustedes interactúen con los tutores y donde también los tutores puedan interactuar con sus tutorandos. Esa es un poco la idea. Perdón, la última pregunta que hago. Y ahí en ese caso, eso tendríamos que acordar con la persona que está a cargo de Moodle, porque para ponerle un rol, por ejemplo, yo estoy como profesora con permiso de edición, ¿no? En la cátedra en la que estoy. En el aula, por ejemplo, con los tutores, habría que buscar un rol así, ¿no? Pensando lo que decían de que manejen las herramientas de otro lado. Los tutores se van a encontrar con un rol en el aula, si tienen, la idea es que tengan su propia aula, o que alguno de ellos tenga su propia aula, o que trabajen en equipo, depende cómo cada uno de ustedes lo organice, pero se van a encontrar con un nuevo rol, porque ellos son estudiantes avanzados. Ahora se van a encontrar en su aula con un rol con capacidad de edición, con capacidad de proponer en su propia aula. Ustedes van a acompañar en eso, por supuesto, ¿no? Pero sí, la idea es esa. Después ustedes decidirán cómo gestionarlo, como decía antes. Pero sí, la idea un poco es esa. En el caso nuestro, tenemos muchos de los que quedaron ahora como tutores son adscriptos y la verdad que están súper cancheros con el Moodle porque tienen ese rol. Así Mejor. que por suerte no va a venir bien. Sí, Mejor, sí. bueno. Sí, por eso bueno, estamos pensando, viste, en esta. O sea, vamos a replicar la capacitación con los tutores y creo que van a haber varias preguntas, pero bueno, va a haber que trabajar sobre eso, sí. Ahí una consulta. La capacitación más en cada una de las herramientas de estas cuestiones, ¿las encargan ustedes del CIED ahora más tarde o los encargamos nosotros? Digamos,
en función Vos hablás de las herramientas, vos hablás puntualmente. Claro, el manejo más en formato edición, en el rol profesor. No, nosotros, Si no, querés que nos encarguemos directamente nosotros de todo eso. a ver, nosotros vamos a presentar, nosotros con los tutores hacemos una presentación del aula Moodle, de las funcionalidades y de las herramientas que nosotros consideramos básicas para tutorear, pero como decía antes, eso involucraría un nuevo taller que explique todo el funcionamiento del aula, como hemos hecho en varias unidades académicas, y Andrea ha trabajado en varios de ellos. O sea, una capacitación completa de Moodle. Ahora, nosotros presentamos estas funcionalidades de tutoría, que no son todas las de la función docente, por eso nos centramos en estas básicas, y les planteamos a ustedes también cuáles son, para que ustedes puedan brindar apoyo también a sus tutores. Y al mismo tiempo, desde el CIED nosotros contamos con la mesa de ayuda de estudiantes y la mesa de ayuda de docentes para que puedan profundizar en esta funcionalidad. Bien. Además también tenemos el soporte del campus. Entonces, esa sería un poco la idea. Y después, por supuesto, que ustedes, como coordinadores, cualquier problemática que ustedes tengan con respecto a eso, me la acercarán a mí y lo charlaremos en los encuentros que tengamos también. Pero la idea es que ustedes como coordinadores también gestionen eso. ¿Sí? No que capaciten perfecto. No, mi consulta era si eventualmente hay que armar una capacitación para los tutores pares, directamente la dábamos nosotros o hablábamos con ustedes y ustedes la daban. Yo no tengo problema, pero yo para saber cómo encararlo. El marco, en realidad creo que claro, es como buscar un equilibrio entre todos los dispositivos que existen. O sea, nosotros teníamos la directiva de una capacitación de 4 días en las que era prácticamente imposible dar una capacitación completa, digamos, en este sentido de que vos planteabas, Diego. Por eso, bueno, vamos a hacer un panorama, vamos a plantear los dispositivos que el CIED tiene de apoyo, y luego ustedes verán, en función de qué organización le dan a la tarea de cada tutor, qué consideran que necesitan. A lo mejor todos necesitan, digamos, manejar las mismas herramientas, a lo mejor hacen una distribución de actividades en las que unos se tengan que ocupar más de las herramientas de comunicación y otros de las herramientas de publicación de contenidos y demás, o del trabajo con alguna herramienta específica más del aula, o el trabajo a través de los informes para ver los registros de los que no entran, o los que no entraron, o los que tienen dificultad y demás. Entonces me parece que es como buscarle un equilibrio a un pantallazo general que vamos a hacer nosotros, a lo que ustedes puedan apoyar, y si en la medida de la marcha del proyecto ustedes consideran que necesitan algún apoyo extra para con esta cuestión, bueno, lo vehiculizarán con Hernán y nosotros veremos desde el CIED si podemos hacer entre la facultad y el CIED alguna pequeña capacitación específica si es necesario. Pero no lo planteamos porque también las situaciones son bastante heterogéneas. Como decía recién Victoria, ella tiene un equipo de trabajo que tiene adscriptos que vienen trabajando en el aula, que ella sabe cuáles son mayormente las capacidades y no lo necesitan, mientras que a lo mejor otras facultades tienen un panorama diferente. Así que el tema es, el CIED está para apoyar lo que ustedes necesiten, instrumentar al interior de cada unidad académica. Perdón, entonces como para organizar, pasando en limpio, primero tendríamos que gestionar el aula, por lo menos al inicio, para nosotros coordinadores con los tutores, y articular con la Secretaría Académica de nuestra unidad académica para ver qué necesidades hay o qué ideas hay para articular con ellos, y después poder enmarcar a los tutores, ¿no? Porque me imagino que también las actividades que ellos plantearon en sus planes de trabajo tienen que ser reencuadradas en función de esta articulación con Secretaría Académica. Y después ahí, herramientas y en función de eso qué saben usar y qué no. De hecho, les iba a preguntar si les podemos solicitar a los tutores el plan que presentaron para ir conociendo también qué propuestas hicieron ellos y qué actividades pensaron, para que no sea una bajada tampoco nuestra vertical, ¿no? Que creo que no es la idea. Bueno, un par de reflexiones al respecto. Por un lado, lo que comentabas vos, sí es correcto como circuito. Igualmente, creo yo, después Hernán aportará, pero no esperen, si ustedes ven que esto es una cosa que se puede demorar unos días, no esperen a tener un aula, obviamente, a entablar un contacto que lo pueden ir vehiculizando de otra manera y ya empezar a establecer algunas pautas de trabajo en común. Eso por un lado. Y por otro lado, espérate que me perdí lo que habías dicho. De los planes. Justo ayer también uno de los, si después ven el video de ayer con los tutores, uno de los tutores planteó justamente eso, una pregunta obviamente
muy pertinente, que cómo estaba pensado el tema de, digamos, de llevar adelante el plan que ellos habían presentado. Nosotros cuando se les pidió un plan, en realidad lo que tratamos es que ellos se pongan como en el rol de pensar un poco este ejercicio al que se iban a enfrentar. Digamos, no tanto que ellos iban a armar por sí solos, sin experiencia, un plan que iba a llevarse a la práctica. Lo mismo, digamos, y se sabía, digamos, de entrada, estábamos hablando de un proyecto, de un equipo coordinado por coordinado por un coordinador, valga la redundancia. Así que bueno, nosotros le dijimos ayer a los chicos que el proyecto lo que plantea es un equipo de trabajo, de un conjunto de tutores y un coordinador. Y que en el marco de ese equipo, digamos, todos los aportes iban a ser válidos y la organización de cada tutor, digamos, seguramente iba a contemplar estas ideas, estos aportes o estas iniciativas que los distintos tutores plasmaron en ese plan y o las que les puedan surgir luego de estas 4 jornadas de trabajo, tanto en los sincrónicos como en el aula. Entonces, yo creo que también, como decíamos recién, es una cuestión de integrar, de mucha integración, del plan que ustedes tenían, que seguramente tal vez también ese plan, a medida que se van conociendo, van obteniendo precisiones que a lo mejor no tenían cuando lo armaron, obviamente, con lo que trabajemos esta semana, con lo que aporten los tutores y con el entramado que ustedes tengan necesariamente que hacer, lo vuelvo a repetir, vamos a hablar de eso un poquito mañana, no solo con la Secretaría Académica, sino con un montón, a lo mejor, de otros espacios, que muchos de ellos dependen de la Secretaría Académica de Facultad, otros no, pero bueno, en los que ustedes van a tener que ir haciendo, como tejiendo esta cuestión de vínculos y de articulaciones, y sobre los que ustedes también se tienen que apoyar, porque nosotros también veíamos cuando se presentaban en algunos planes hacer un relevamiento sobre tal cuestión. Bueno, en realidad relevamientos, muchas informaciones, cada facultad cuenta con muchas informaciones que tienen que ver a partir de las fichas de inscripción de los estudiantes, y bueno, entonces nosotros tenemos que conocer para poder apoyarnos en lo que está, y también los espacios para poder articular de la mejor manera para que, bueno, el uso de los recursos disponibles sea el más eficiente en función del objetivo de la tutoría. Bien, con respecto a lo que hablaban del plan del trabajo, siempre la planificación es una hipótesis de trabajo, lo que uno planifica hipotetiza, ¿no? En este sentido, nosotros hoy estamos brindando mucha más información que seguramente enriquecerá y hará que ustedes tengan que revisar, reformular, no sé, ver cuestiones de su plan de trabajo. Nosotros no nos vamos a meter con eso, pero sí en el último encuentro vamos a dar sugerencias y cuestiones que son importantes para ir enriqueciendo esa cuestión. Y lo mismo pasa con los tutores, entonces está bueno que exista ese intercambio. Pero como decía André, es una tarea colaborativa, integrada y de un trabajo de equipo. De esa manera se piensa. Bien, entonces, por eso es importante y por eso pensamos, como se ve en la diapositiva, no sé si se ve porque lo pausé, ahí reanudo, ahí está. Como se ve en la diapositiva, que una de las funcionalidades o las principales funciones de Moodle que tenemos que utilizar para este tipo de labor son las herramientas que nos brinda para la comunicación. Tanto para la comunicación asincrónica como las que son en línea. Y luego las herramientas para recabar información. Voy a ir un poco rápido porque estamos, sí, nos quedamos, que son hiper ricas las preguntas porque enriquecieron un montón, pero estamos ahí con el tiempo, así que me frenan. Si voy muy rápido y si tienen preguntas me dicen. Bueno, ¿qué dispositivos tenemos que nos brinda Moodle para la comunicación, tanto de carácter sincrónico como asincrónico? Bueno, de carácter asincrónico tenemos a los foros, tenemos el correo, tenemos la mensajería interna, y luego tenemos las encuestas y las consultas, que son herramientas de comunicación, pero que nos sirven también para generar cierto relevamiento de datos e informes. Y por el otro lado, sincrónico, tenemos los chats, y después 2 herramientas de videoconferencia, que son Big Blue Button, no sé si ustedes lo habrán utilizado, y Jitsi. Ahora, como decíamos antes, ustedes van a empezar a trabajar con sus tutores y tal vez todavía no tengan el aula habilitada o lo que sea, y van a poder utilizar herramientas externas también, ¿sí? Tanto de correo electrónico como de videoconferencia. Nosotros ahora estamos utilizando Webex, por ejemplo. Bien, que si bien lo podemos vincular a Moodle, no es una herramienta que esté vinculada o que tenga que ver con la plataforma directamente.
Pueden utilizar Zoom, pueden utilizar Google Meet, lo que ustedes quieran para esa comunicación. La cuestión del aula Moodle es que es el espacio de trabajo que debería ser digamos, el canon de trabajo para, digamos, todas las unidades académicas, porque también es el espacio de trabajo que van a utilizar los ingresantes. Entonces, en esta doble función es muy importante tenerlo en cuenta. Sigo adelante. Bueno, con respecto a la mensajería interna, ¿sí? La mensajería interna, ¿qué nos permite? Nos permite, es un canal de comunicación mucho más informal, y nos permite enviar mensajes instantáneos, individuales, a un grupo. Son mensajes sin ese formato que planteamos antes, en texto plano total, que los mensajes queden guardados, o sea, como si fuese un WhatsApp, ¿no? Una especie de chat interno, pero que es instantáneo, pero no es sincrónico, porque es sincrónico si la persona está conectada y vos te pones a hablar por la mensajería interna, pero la realidad es que uno se conecta y encuentra ahí, como lo es, tiene la misma funcionalidad que WhatsApp o que Messenger, si lo queremos pensar de esa manera. Y se pueden enviar mensajes instantáneos de diferentes secciones, ¿sí? Tanto individuales como grupales, por ejemplo, desde informes, ¿sí? Si vos querés enviar una comunicación a través de un dato que tuviste desde informes, lo podés hacer. Y podés también contactar a usuarios que no estén matriculados en el curso, ¿sí? Que estén en el campus de tu unidad académica, por ejemplo, pero que no estén en el aula en la que vos estás. Bien, eso también es interesante para pensar. Bien, avanzo. Otra importante que ustedes también conocen es el correo. Voy avanzando rápido porque estas funcionalidades entiendo que las conocemos todos, pero si hay preguntas y quieren profundizar, tienen los canales de acceso que les planteé antes, ¿sí? Tanto la mesa de ayuda, las mesas de ayuda como el canal de YouTube. Y el aula virtual que tenemos actualmente, también ahí pueden acceder a esos materiales. Bueno, el módulo correo es una especie de correo electrónico interno dentro del aula, o sea, solamente nos podemos contactar con los usuarios que están matriculados en el curso, y funciona como eso, como un correo electrónico, donde nos permite adjuntar archivos, nos permite, sí, ahí enriquecer el texto con las herramientas de edición que mandábamos, que planteábamos previamente, y con las herramientas de edición, y organizar los mensajes de diferente manera, y al mismo tiempo, si yo estoy matriculado en varias aulas y en varios cursos, puedo organizar también ciertos atajos, y filtrar mensajes también. Siento un silencio total y no sé si eso es bueno o malo, pero bueno, sigo adelante. Yo te corto un cachito el silencio. Te corto un cachito el silencio, un cachitito. Dale. Lo que hablábamos recién de la funcionalidad del correo, más allá que obviamente ustedes lo conocen y lo manejan, por ejemplo, me parece importante que ustedes piensen en que los tutores puedan asesorar a los ingresantes en esta posibilidad de componer formatos en un mensaje, porque ellos van a utilizar muchas veces el correo para hacer consultas a sus docentes, y a lo mejor saber que tienen la posibilidad de sacar una foto de una hoja, de ponerla al interior o adjuntarla o ponerla en el mensaje, o que pueden grabar un mini audio de 1 minutito a través de un mensaje del correo. Todas esas cosas que a lo mejor no se le ocurren porque no, obviamente no la van a conocer porque van a ser inexpertos, por ahí son interesantes. Entonces por eso también apuntamos un poco al principio esa cuestión de integrar formatos y bueno, de empezar a pensar que ustedes, como decíamos hoy, en estos 3 enfoques de la tutoría, además de ver qué está sucediendo, tanto ustedes, digamos, la responsabilidad de ustedes para con los tutores es que ellos además luego van a tener que asesorar sobre el funcionamiento, digamos, para los ingresantes. Entonces hay que empezar a mirar como esa doble perspectiva de uso de las herramientas, más allá de saber cómo uno las usa o cómo las usa, o cómo se usan en la actividad que ustedes vienen llevando ahora. ¿No? Nada, eso. Y además los tutores, tal vez esto no les ocurra a ustedes, pero sí les va a ocurrir a los tutores que sus tutorandos les van a mandar mensajes de diferentes maneras porque van a estar en esta primera fase que hablábamos de exploración del aula,
Entonces van a llegar mensajes por mensajería interna, van a llegar mensajes por el correo. Entonces, ir ordenando eso y conocer las diferentes funcionalidades va a permitir también que la comunicación se enriquezca mucho más. Es fundamental eso. Bueno, vamos a los foros. Bueno, en los foros también pensamos estos 3 enfoques, tanto el de seguimiento como el de asesoramiento, como el de carga de dispositivos, porque es una herramienta que se utiliza muchísimo y tal vez para la labor de tutoría puede ser muy rica en cuanto a, por ejemplo, compartir experiencias o plantear dudas. Hay diferentes tipos de foros, ¿no? O consultas, pero desde el seguimiento, bueno, podemos plantear, podemos seguir la actividad, si se entra o no si se ingresa o no se ingresa, si hay interpretación o no de las consignas, si se demuestra claridad o no claridad en eso que se está planteando, ¿sí? Identificar diferentes problemáticas. Y la función principal, tal vez, del foro en la tutoría va a tener que ver bastante con un espacio para compartir experiencias y también con el asesoramiento. Bien, fundamentalmente con eso. Es fundamental que los ingresantes no se sientan solos, ¿sí? En esta lógica. Por eso también planteamos este circuito en el foro y recomendamos también que haya cierta interacción o generar algún espacio de este tipo en donde se puedan ir compartiendo ciertas experiencias. Les contamos brevemente, pero con los tutores, en el aula de tutores, generamos un foro de presentación en el cual ellos también tenían que imaginar ciertas diferentes preguntas que les pueden llegar a hacer o que les pudiesen llegar a hacer los ingresantes. Y no se podían repetir esas preguntas. Entonces fueron planteando varias cosas, la verdad que fue muy rico eso, pero, por ejemplo, el resultado de ese intercambio empieza a generar ciertas perspectivas y ciertas cuestiones que tienen que ver con compartir estas experiencias y lograr esto, que el ingresante pueda tener ese acompañamiento que necesita. Bueno, sigo adelante. Sí, antes de que sigas, este círculo que es importante, como la tercera etapa de esta cuestión, que en una actividad de foro, digamos, aparte de esta cuestión del intercambio, o sea, hacer esa lectura de qué sucedió en el transcurso, de manera tal de que si yo tengo que hacer una intervención a partir de, por eso ponemos esta última etapa, la de carga de creación de dispositivos, porque si en el foro uno ve que mayoritariamente hay una confusión en tal cuestión o que todos están pidiendo la misma información y demás, entonces, bueno, obviamente todo eso es insumo para que la persona en su rol de tutor, digamos, arbitre los medios necesarios para atender esa demanda que puede llegar a surgir a través de la interacción, ¿no? Del foro o de otra cuestión, ¿no? Por eso siempre terminamos estos circuitos con el tema de la carga y la intervención del tutor. O sea, el tutor observa, el tutor asesora, pero el tutor también es el que tiene que estar viendo qué es lo que tiene que proponer para ir ajustando y orientando de la mejor manera en ese proceso. Por eso terminamos siempre como esas estos 3 enfoques en el tema de la intervención o de la carga de contenidos o de materiales en el aula. Perdón. No, buenísimo, André, clarísimo. Estamos muy jugados con el tiempo, porque son casi media. Yo les iba a proponer si quieren en el encuentro de mañana al principio retomar algunas cuestiones para no ir volando, porque a las 7 tenemos que arrancar el de tutores. No sé vos, André, ¿qué te parece? Un poco era lo que habíamos hablado antes, pero... Estás muteada, Andrea. No sé quién fue, pero gracias. No sé quién fue, pero gracias. No, me parece bien, lo que por ahí podemos hacer es compartir el material para que lo tengan antes de la reunión de mañana, que vean cuáles son los temas previstos o los no previstos, y que a lo mejor hagan algún planteo de ver alguna cuestión puntual, o de lo que queda, qué es lo que les resultaría más interesante, o sobre lo que tienen menos experiencia, o lo que no se entiende, y bueno, y retomar un ratito mañana algunos pasajes de lo que estaba previsto y no llegamos a compartir hoy. Perfecto. No sé qué les parece. Sí, ¿Les parece? Otra alternativa. Bien. Sí, buenísimo, porque nos sacamos muchas dudas, yo creo. Esta era la duda
que teníamos todos el aula, y bueno, se dio esta charla. No, es que está bien, sí. Y aparte, digamos, también tengan la tranquilidad que si bien nosotros estamos pensando esta semana cero de trabajo de esta manera, porque tampoco nos queremos extender más allá de lo que se les fue informado que se iba a hacer, a lo mejor la semana que viene, si ya con Hernán, ustedes con Hernán pueden tener, digamos, ya la semana que viene otra reunión para plantear esta y otras montones de dudas. O sea, no tengan la intranquilidad de sentir que lo que no planteemos estos días va a quedar como duda o va a ser conflictivo. Porque bueno, así está prevista la tarea en adelante. Van a estar acompañados por nosotros durante todo el trayecto. El aula va a estar abierta durante todo el trayecto también, así que con eso tranquilos. Me gustaría igual cerrar la cuestión de los foros. No escuché que alguien habló. Dana, creo, ¿no? Sí. No, Mariana. Todas, están hablando todas. No sé, no vi si... Yo quería preguntar si tenemos que estar en la capacitación de tutores, porque ayer no estuve, por eso pregunto. Mira, no es necesario, pero nosotros igual les subimos el encuentro para que ustedes puedan ver. Simplemente también la idea es que ustedes se encuentren con un poco cuál es la mirada, qué problemáticas pueden llegar a surgir o qué cuestiones plantean. ¿Sí? Esa es la idea, pero no es obligación que estén, pero si quieren hacerlo... Si quieren sumarse, pueden estar. Sí, si quieren sumarse, pueden estar, no hay como problema. Y además lo que informar de que está el material va a estar disponible. Bueno, gracias. Ahora les paso el enlace si quieren. Sobre esto de seguimiento de los foros, sobre el seguimiento en sí de estas de estas actividades. ¿Esto sería dentro de esa aula que creamos para los tutores pares, para nosotros y para los estudiantes? ¿O simplemente en la tarea del tutor par, con respecto a alguna actividad, por ejemplo, si el tutor par estuviese dentro de un aula de primero de alguna materia, colaborando con el foro de alguna materia? No sé cómo sería. ¿En qué tipo de foro se usaría, digamos? Si sería algo que nosotros damos como la tutoría o si es algo como colaboración Entendí la pregunta. Ninguno de los tutores va a estar en el aula de una materia. Bueno, esa era la duda que no tiene que ver con eso. El foro lo estamos pensando por la tutoría. Si vos, como coordinador en tu aula, considerás que la herramienta foro te puede servir para obtener algún tipo de relevamiento o algún tipo de cuestión tuya con tus tutores, no con los ingresantes, porque con los ingresantes van a trabajar los tutores, podés utilizarla. Ahora iba a ir justamente a eso, a las herramientas de seguimiento del foro. ¿Bien? Y vos después ahí, lo que sí podés hacer es plantearle a tus tutores que utilicen el foro, alguno o no, depende, eso también vas a gestionar vos, porque tiene que ver con las funcionalidades de con las funciones que cumpla cada tutor. Esto, vos podés plantear que alguno se dedique a la cuestión académica, otro que se dedique a la cuestión administrativa, otro que haga un seguimiento con respecto a cuestiones más de acceso, bueno, o no, o todos cumplen las mismas funciones. Cada uno eso lo vas organizando, también como decíamos antes, dependiendo también de las necesidades de la unidad académica. Pero más allá de eso, lo importante es que vos conozcas la herramienta y su potencialidad. Entonces, y cierro ya con esto con foro y después mañana retomamos y ya les cuento con qué retomamos. Bueno, fíjate, ¿qué nos permite el foro? Hay varios tipos de foros, ¿sí? Esto también lo podés ver en la mesa de ayuda y lo podés ver en los tutoriales que tenemos. Hay diferentes tipos de foros, de intercambio, de pregunta-respuesta, de consultas, pero en todos vos podés obtener la información de la participación en primera parte. Entonces, ¿cómo lo obtenés? Bueno, en la opción foros tenés la rueda de configuración, entrás ahí, o el engranaje de edición, como lo dice aquí, yo le digo rueda de configuración, pero es un engranaje en el mismo foro, tenés que activar siempre la edición, en Moodle para poder editar, hay un botón que dice activar edición, y seguís los pasos que te presenta la diapositiva. Acción mensaje, elegís cuál es el foro, porque puede ser que tengas varios foros, el periodo y el rol de estudiante, porque tus tutorandos van a tener ese rol.
en el foro, en tu aula, ¿sí? Porque el aula va a ser tuya, ellos van a tener un rol de estudiante, no van a poder editar en tu aula. Y a su vez, los tutores en sus aulas van a tener a sus pares como estudiantes también. ¿Se entiende esto? Por eso esa es la forma de verlo. Bien, ahí podés registrar la participación. Esto, como decía antes, lo tenemos y cierro con... Luego, cuando vos obtenés el informe se te plantea de esta manera. Bien, entonces vos aquí podés ordenar, buscarlos a todos o buscar por letra, por nombre, por apellido y podés seleccionar, por ejemplo, si alguien no participó, para enviar mensajes como decíamos antes. La mensajería directa permite el informe, la mensajería interna directa, el chat directo, digamos, que no se llama chat la herramienta, pero para que ustedes lo entiendan, y podés comunicarle a tu tutor o el tutor a su par, depende de quién lo use, como decía antes, mirá, no participaste, quiero saber qué pasa, lo que sea. ¿Bien? Todo esto internamente al aula, como decíamos. Bueno. Como decíamos antes, para que ustedes puedan profundizar todas estas funcionalidades, tenemos todos estos dispositivos. Bien, y hay un tutorial básico para ingresantes, que es el de foros, que ese es para el estudiante, cómo el estudiante tiene que trabajar en un foro. Es interesante ese que lo vean los tutores, pero también es interesante que todos, tanto tutores como ustedes, coordinadores, vean el de la actividad foro, porque también profundiza todos estos aspectos. ¿Bien? Eso está en la mesa de ayuda para estudiantes y en el canal, y en la de docentes, en las dos. ¿Bien? Mañana vamos a trabajar con la comunicación sincrónica, los informes y los relevamientos, que también son muy importantes y tal vez ustedes como coordinadores tengan que trabajar más con esa funcionalidad, porque toda esa información después va a tener que ver con los informes y con la información que también van a tener que remitir, tanto a su unidad académica como a mí. Bien, entonces ahí vamos a tener que ir viendo de qué manera ir gestionando eso. Pero eso lo vemos mañana. Nos pasamos 6 minutos, estamos bien. Bueno, no sé si quedó alguna pregunta, alguna consulta, fuimos volando esta última parte, les pido disculpas si fui muy rápido, pero bueno, un poco era pasar un poco por estas funciones y mostrarlas y después proponerles que ustedes las puedan profundizar y que traigan ustedes sus dudas y sus consultas. Mañana si quieren las seguimos charlando. No sé si quedó algo más para plantear ahora. ¿Conviene crear un mail de Gmail para la coordinación de tutores? ¿O es preferible que lo manejemos todo por dentro de la plataforma? Eso lo podés, como decíamos antes, vos tenés herramientas internas y herramientas externas. Si vos considerás que podés querés gestionarlo desde un correo, desde ahí lo podés hacer. No estamos planteando que únicamente utilicen Moodle, por eso al principio planteamos estas dos cuestiones, herramientas internas y externas. Lo que sí es fundamental que exista eso para interactuar. Bien, yo lo pensaba porque en muchos casos cuando se mandan mensajes más desde un usuario personal, después se te complica la visualización de los mensajes y releerlos. Y por ahí, como es al usuario, desde el usuario personal, se complica bastante ese seguimiento de los mensajes dentro de todos los mensajes que tienen los mismos tutores, que van a tener los mensajes propios del aula. Entonces por ahí pensaba que para algún tipo de mensajería conviene tener algo más como formal, no tan personal. Vos vas a organizar tus líneas de acción como coordinadora y lo que vos consideres para esa gestión con tu grupo de tutores, lo acordás con ellos y lo trabajás de esa manera. Lo que nosotros planteamos con respecto al aula es que es un espacio que permite la interacción y el registro también y el relevamiento de información. Y es importante que exista también por esta cuestión que decíamos de la experiencia. Pero no implica que no se puedan utilizar herramientas externas. André, perdón, querías decir algo y yo te estaba pisando. Es que ya me olvidé y justo Diego puso un mensaje en el chat
y entre que me olvidé y leí el mensaje de Diego, nada, me tildé. No, sí, lo que te iba a decir, Dana, es que no, digamos, no hay que pensar solamente en el tema del aula, porque bueno, del momento que ustedes arranquen a trabajar hasta que realmente ustedes se hagan de la información de los ingresantes para que puedan trabajar en las aulas virtuales, si bien algunas unidades académicas por sus modalidades de trabajo para con los ingresantes a lo mejor ya los tienen y ya han trabajado, como en tu caso, Dana, con el curso de ingreso, que están trabajando en aulas virtuales, con el taller de Pensar la Ciencia, con el de Matemática que está por empezar, Diego lo mismo, que también ya están trabajando en aulas virtuales, pero a lo mejor en otras unidades académicas que no montan esas actividades para los ingresantes en aulas virtuales, digamos, hasta que se haga del aula virtual y la información y se pongan a trabajar en un aula virtual, obviamente hay que pensar en otros canales externos, porque ese canal a lo mejor se va a dilatar. Por eso nosotros no ponemos, a veces parece como que no hay mucha directiva, pero en realidad, como la cuestión es muy particular de los escenarios de cada facultad, digamos, plantear algunas cuestiones generales a veces es como que no es productivo. Por eso, digamos, acá se hablan por ahí de generalidades, hay muchas preguntas que es absolutamente válido que las planteemos y las tratemos, pero hay escenarios tan diferentes en las unidades académicas que a lo mejor, bueno, hay que ir a adecuar, por eso vamos a plantear mañana un poco de pensar estas articulaciones posibles, estos apoyos y estas articulaciones posibles y necesarias para con la tarea de cada uno de ustedes al interior de cada facultad. Y lo de Diego al final no lo leí. Contámelo, Diego. No, el informe, como habían puesto también ahí de las PAU, cuando se juntaban, mañana me junto con ellos, bueno, con los que tengo, hoy estaban terminando de los últimos, los que quedaban de la convocatoria nueva, que eran 3 o 4, no recuerdo ahora bien cuántos, para ya diagramar la primera actividad que arrancaríamos la semana que viene, que es el taller de introducción a la vida universitaria, que tradicionalmente lo daba yo, pero bueno, lo acoplamos y para ver qué se da, que esto ya tenía un campus que ya habíamos armado, y ahí ya está incorporado también la parte de foro y comunicación. Entre nosotros, entre yo como coordinador y ellos como tutores, después tengo que agregar obviamente al campus, ahí a este curso, y con los próximos estudiantes que tengamos. Entonces, digamos, ya en ese mismo aula ya van a estar todos. Ya van a estar trabajando. Vienen ya medio trabajaditos ya. Y ya conseguí, les pedí a uno de los devolvedores, me pasó todos los planes que habían presentado, así que ya los tengo. Así que ahora me voy a poner a leerlo, mañana para la reunión para coordinar entre lo que había planteado yo y lo que armaron los chicos, armar esa es la idea. Para que tampoco la bajada de línea sea, bueno, hagamos lo que armé yo. No, tal cual. Esa fue la idea original. Esa fue la idea original. Así que sí, fantástico. Sí. Bueno, no sé si algo más, y si no, nos despedimos, nos vemos mañana. Nos extendimos un poquito más hoy, pero bueno. Con los que se quieran sumar en un ratito. Hasta mañana. El enlace, perdón, le quería decir, el enlace del encuentro de ahora es en el aula 63, lo tienen en el mail de bienvenida que les dimos. Le mandamos un mail de bienvenida y ahí están, tanto el aula el encuentro sincrónico de tutores como el de coordinadores, así que pueden ingresar por ahí. Muchísimas gracias, Bien. Hernán. De nada. Gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias. Mañana. Luego.